El Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, presenta Reflejos de la historia de Puerto Rico en el arte, desde las culturas autóctonas hasta la invasión norteamericana. Asomo a las culturas autóctonas de Boriquén. Boriquén, nombre indígena de la isla de Puerto Rico, fue escenario de múltiples migraciones de grupos humanos que llegaron principalmente de América del Sur en diferentes momentos e incluso coexistieron en determinados periodos de tiempo. Se ha podido seguir el trazo de estas culturas por los artefactos que confeccionaron, los cuales permiten comprender y comparar los niveles de desarrollo de estas sociedades que nos precedieron. La presencia más antigua de seres humanos en Puerto Rico corresponde al año 4000 a.C., el periodo comprendido entre el 1100 y el 1500 después de Cristo se considera la etapa más avanzada de crecimiento social, económico, político y cultural de los habitantes originarios. Esta cultura, a la que llamamos taína, se conoce por el material encontrado en las excavaciones arqueológicas y por las crónicas escritas por los españoles durante el mal llamado descubrimiento y colonización. Fueron los taínos quienes se enfrentaron al proceso de conquista cuando llegaron los europeos a partir de 1493. La conquista y la colonización española. La colonización española de Boriquén, iniciada formalmente en 1508, implicó para las culturas originarias confrontación, guerra, opresión y dos esfuerzos forzados paralelos: trabajo en la agricultura para la subsistencia de los propios españoles, además de la población autóctona, así como en la extracción de oro y plata. Las circunstancias propiciaron a un eventual mestizaje que legó la herencia indígena y europea que sigue presente en la fisonomía, genética y cultura puertorriqueña. Otro ejemplo de herencia taína son los tipos de vivienda construidas con madera y hojas de palma. El bohío y el caney siguieron reproduciéndose en los campos de Puerto Rico hasta entrado el siglo XX. Del año 1508 al 1519 se estableció Caparra, el primer centro de administración política, económica y religiosa de la isla de Puerto Rico. Allí se construyó la vivienda fortín que habitó el gobernador Juan Ponce de León. Caña de azúcar y esclavitud. Hacia 1540 proliferó el establecimiento de ingenios azucareros. El cultivo y procesamiento en masa de caña de azúcar se debió a la creciente demanda por el producto a nivel mundial. Durante la segunda mitad del siglo XVI, los cargamentos de africanos esclavizados se hicieron más frecuentes. Estos fueron importados para servir como la mano de obra principal en el cultivo y exportación de azúcar. Para mediados del siglo XIX, la población esclavizada comenzó a mermar y los jornaleros o campesinos complementaron la fuerza laboral. Ambos sectores de trabajadores ejercieron labores domésticas y de apoyo a la infraestructura del país. El reformismo borbónico en la isla. El impacto en América del reformismo borbónico o ilustrado que tuvo lugar en España en el periodo comprendido entre 1714 y 1808 se caracterizó por reformas parciales impulsadas
desde el primer rey de la dinastía Borbón, Felipe V, y sobre todo por el rey Carlos III. Dos gobernadores de la época del reformismo ilustrado, los brigadiers don Miguel Antonio de Ustaris y don Ramón de Castro, fueron pintados por el artista puertorriqueño del siglo XVIII, José Campeche. En 1765, el mariscal Alejandro O'Reilly visitó a Puerto Rico y propuso importantes reformas para la protección militar y fomento económico. El gobernador Ustaris ejecutó algunas de las directrices de la política reformista, tales como el empedrado de la calle principal, así como las mejoras a las fortificaciones de San Juan realizadas para asegurar el poderío español contra los ataques enemigos por tierra y mar. El fuerte San Cristóbal y las murallas eran el complejo militar más extenso en el San Juan antiguo. El ataque inglés a San Juan. Puerto Rico fue, desde finales del siglo XVI, escenario de ataques por parte de países enemigos de España, quienes intentaron apoderarse de la isla para beneficiarse de sus recursos. Entre el 17 y el 30 de abril de 1797, los ingleses, al mando de Ralph Abercrombie y Henry Harvey, rodearon la ciudad amurallada con sus navíos. El gobernador brigadier Ramón de Castro tuvo un rol fundamental como estratega militar para enfrentar el intento de la invasión y eventual derrota inglesa. La milicia española hizo frente al ataque, pero los milicianos y criollos voluntarios que salieron a la defensa de la patria puertorriqueña jugaron un papel importante en la embestida. Uno de aquellos voluntarios fue el mismo Campeche, quien plasmó en lienzo una vista de la bahía de San Juan durante el gran evento. Primer representante de Puerto Rico en España. Por más de 300 años, Puerto Rico fue administrado por los intereses políticos y económicos de España. Sin embargo, los nacidos en el país, los llamados criollos, no tenían ningún tipo de representación oficial ante la metrópoli. En 1808, el emperador francés Napoleón Bonaparte invadió España, permaneciendo secuestrados el rey Carlos I, su heredero Fernando VII y el resto de la familia Borbón hasta 1814. En vista de la situación, un grupo de seguidores de los reyes Borbón organizó un gobierno provisional, el cual estuvo coordinado, en un principio, por la Junta Suprema Gubernativa de España e Indias. Esta, buscando apoyo contra Francia, propició la elección de representantes de las colonias ante el gobierno español. Siguiendo estas pautas, el puertorriqueño y capitán de navío Ramón Pover y Giral fue electo en 1809 como primer representante de Puerto Rico en España hasta 1813. Pover trabajó arduamente para el cumplimiento de las peticiones reformistas encauzadas por los cabildos de San Juan y San Germán. Como resultado, varias reformas fueron aprobadas bajo la llamada Ley Pover. Varias cláusulas de esta ley produjeron cambios que marcaron el desarrollo económico, social y cultural de Puerto Rico hasta finales de la dominación española. La creación de una intendencia para separar los recaudos de impuestos del resto de la administración gubernamental fue uno de aquellos cambios trascendentales. El primer intendente lo fue Alejandro Ramírez, quien llegó a Puerto Rico en 1813 para ocupar el cargo. Bajo su administración se reorganizó el sistema de aduanas, se fundó la primera lotería,
se creó el primer periódico especializado en temas económicos, el Diario Económico de Puerto Rico, y la Sociedad Económica de Amigos del País, dándole un nuevo impulso a la economía y a la educación puertorriqueña. La obra de Ramírez alcanzó su punto culminante a finales de 1815. Sin embargo, al año siguiente fue trasladado a Cuba. El progreso económico alcanzado se estancó nuevamente 20 años después. Muestras de desarrollo. Durante la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, múltiples circunstancias sociales y económicas marcaron el devenir histórico del país. Por ejemplo, gracias a mejores condiciones de vida y salud, hubo un aumento poblacional sostenido. En 1802, la población llegó a 163.192 y para 1812 ya se habían establecido 45 pueblos. En cuanto a la salud de la población, es pertinente mencionar que para 1803, Francisco Oller y Ferrer, médico militar en San Juan, introdujo la vacuna contra la viruela, enfermedad causante de muchas muertes. Por esta época, los intereses de los hacendados criollos e inmigrantes que se dedicaban a la agricultura comercial del azúcar, el café, el tabaco y el algodón comenzaron a anteponerse al control mayoritario de las tierras que desde el siglo XVII había sido sostenido por los propietarios de ganado. En 1806 se introdujo la imprenta a Puerto Rico, la cual estuvo controlada por el gobierno hasta 1820. A pesar de las limitaciones vinculadas a la censura previa, la falta de recursos económicos, la escasez de librerías y el analfabetismo entre la mayoría de la población, la industria de la imprenta y sus producciones revelan un crecimiento sostenido, sobre todo a partir de mediados del siglo. Entre 1854 y 1893 se organizaron ferias, exposiciones en donde se presentaba el desarrollo del país en materia de agricultura, industria, comercio y cultura en general. En 1882 se celebró la Feria Exposición de Ponce, la cual motivó la construcción del kiosco árabe y el parque de bombas en esa ciudad. Intentos revolucionarios. Las revoluciones en la América hispana entre 1780 y 1826 crearon un escenario de tensión que fue minando el poderío español. Para 1826, Cuba y Puerto Rico eran las últimas colonias en el Nuevo Mundo. Se piensa que Puerto Rico esperó a 1868 para unirse por primera vez al reclamo libertador de las demás colonias de Hispanoamérica. Sin embargo, no fue así. Hubo diversos complots que no tuvieron éxito, como la conspiración en San Germán en 1811. Luego, entre 1823 y 1824, los puertorriqueños Antonio Valero de Bernabé y María de las Mercedes Barbudo intercambian correspondencia con el objetivo de integrar a Puerto Rico en la lucha separatista o independentista de América frente a España. Barbudo fue detenida en octubre de 1824 y enviada a una cárcel de mujeres en Cuba, de donde escapó para refugiarse en Venezuela. Acallar las voces de independentistas en el Puerto Rico del siglo XIX no era tan fácil como modificar la legislación represiva o cambiar de gobernante. Miguel de la Torre, quien ocupó el cargo de gobernador de 1823
a 1837, proclamó la política de las 3B: baile, botella y baraja. Pero no siempre logró el propósito de apaciguar y distraer al pueblo. En la práctica, la colonia permaneció gobernada durante las próximas 3 décadas por una sucesión de déspotas militares y sus bandos de policía y buen gobierno. En 1838 hubo un nuevo intento separatista. Esta iniciativa fue dirigida por el hacendado azucarero de Carolina, Andrés Salvador Vizcarrondo, y sus hermanos, pero tampoco prosperó. Desde 1837 no había representación de Puerto Rico en las Cortes españolas. Las medidas de represión aumentaron. La primera reglamentación del trabajo de los jornaleros fue aprobada en 1838 y 11 años después se aprobó el régimen de la libreta, que duró hasta julio de 1873. A la altura de mediados de siglo, los jornaleros se habían convertido en el sector trabajador principal, seguidos por los esclavizados y los campesinos agregados, que vivían dependientes de los grandes terratenientes. La Junta de Ultramar. En 1866, el gobierno de España, bajo la reina Isabel II, convocó a Puerto Rico y a Cuba a enviar comisionados a la Junta de Información de Ultramar. Su misión era retomar la discusión y definir las prometidas leyes especiales. A través de una elección extraordinaria, se nombraron comisionados representantes de distintas ideologías: José Julián Acosta, Francisco Mariano Quiñones y Segundo Ruiz Belvis, para presentarle a España las necesidades que padecía la colonia. Concluidas aquellas reuniones, en abril de 1867, el gobierno español ignoró todos los reclamos y aumentó los impuestos, entre otras represalias. De regreso a Puerto Rico, los principales líderes liberales puertorriqueños se reunieron y se definieron por 2 vías de acción: la reformista y la revolucionaria. Líderes como Ruiz Belvis y Ramón Emeterio Betances tomaron el camino de la revolución armada. Betances y Ruiz Belvis huyeron del país para no ser arrestados y para conseguir solidaridad internacional y armas para la revolución. En noviembre de 1867, Betances envió a Puerto Rico, desde San Tomás, la proclama de los 10 mandamientos de los hombres libres, la cual encauzó el ímpetu de los revolucionarios. El grito de Lares. Los simpatizantes se organizaron en juntas clandestinas o sociedades secretas para encaminar la revolución planificada para el 29 de septiembre de 1868, partiendo del pueblo de Camuy. Sin embargo, un delator provocó un cambio de planes, por lo que la Junta Centro Bravo número 2 de Lares, dirigida por el hacendado Manuel Rojas, asumió la dirección de la gesta. En la noche del miércoles 23 de septiembre, un núcleo del ejército rebelde, reunido en la hacienda cafetalera El Triunfo de Manuel Rojas, en el barrio Pezuela de Lares, dio el grito de libertad y se encaminó a tomar por las armas ese pueblo. Una vez tomaron el control, nombraron un gobierno provisional con Francisco Ramírez Medina como presidente. En la madrugada del 24 de septiembre, soldados del ejército español se encaminaron a detener la revolución y emboscaron a los insurrectos en el pueblo de San Sebastián del Pepino. Ya para octubre, muchos de los participantes habían sido apresados y otros asesinados. También hubo mujeres
que participaron en el Grito de Lares. Entre las arrestadas estuvieron Eduviges Beauchamp, Petronila Irizarry, Francisca Brignoni, Obdulia Serrano, esposa de Manuel Rojas, y Mariana Bracetti, esposa de Miguel Rojas, y activa en la Junta Revolucionaria Secreta Centro Bravo número 2. La poeta Lola Rodríguez de Thió perteneció a la Junta Revolucionaria de San Germán. Ante los reclamos y la presión pública, en enero de 1869, el gobierno de España decretó una amnistía para liberar a los presos. No obstante, la política represiva del gobierno español y del gobernador José Laureano Sanz se recrudeció ante cualquier atisbo de ideas liberales para así acallar cualquier otro atentado de insurrección. Lo sucedido en el Grito de Lares motivó a la metrópoli a favorecer algunos cambios que venían reclamándose por décadas. Entre ellos estuvo la fundación de partidos políticos y la aprobación de la Ley Moret, la cual otorgaba la libertad a los hijos de esclavas nacidos a partir de 1870. Otros de los efectos a mediano plazo fueron la abolición de la esclavitud en marzo y posteriormente del régimen de la libreta de jornaleros en julio de 1873. La abolición de la esclavitud no fue solamente el resultado del esfuerzo de patriotas liberales, sino que los propios esclavos jugaron un rol esencial en la conquista de su libertad. Prueba de ello se registra desde mucho antes, en los múltiples actos de resistencia ante la llegada de los primeros barcos negreros en el siglo XVI, procedentes de la costa oeste de África. Entre 1795 y 1848 hubo 22 intentos de rebelión y realizaron múltiples conspiraciones y fugas que prepararon el camino de la libertad antes de firmarse la ley abolicionista el 22 de marzo de 1873. Al igual que las culturas autóctonas, las culturas procedentes de África propiciaron un eventual mestizaje que sigue presente en la fisonomía, genética y cultura puertorriqueña. Educación. Los ofrecimientos educativos bajo la dominación española fueron bastante limitados y estuvieron ligados en buena medida a instituciones religiosas. Todavía a principios del siglo XIX tenían acceso a las escuelas o a maestros particulares, sobre todo los hijos de las familias pudientes. En 1810, el maestro Rafael Cordero, descendiente de esclavos libertos, estableció su escuela para brindar la oportunidad de estudiar gratis a niños sin importar su clase social o color de piel. El seminario conciliar se inauguró en 1832. Esta fue una especie de escuela superior que abrió el camino para que varios puertorriqueños realizaran estudios universitarios en Europa. Durante la década de 1850, varios puertorriqueños cursaron estudios superiores y universitarios en Europa por primera vez. Román Valdoriotti de Castro, José Julián Acosta, Alejandro Tapia y Rivera y Ramón Emeterio Betances, entre otros, coincidirían en España y Francia. En 1851 fundaron la Sociedad Recolectora de Documentos Históricos de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico. El resultado de esa encomiable gestión fue la publicación del libro Biblioteca Histórica de Puerto Rico, impreso en 1854, el cual contiene importantes documentos de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Algunos puertorriqueños tuvieron la oportunidad por primera vez de realizar estudios universitarios en su propia tierra, gracias
a que el Ateneo puertorriqueño fundó la institución de enseñanza superior en 1888. A través de un acuerdo con la Universidad de La Habana, los cursos los ofrecían maestros puertorriqueños y los grados los otorgaba la Universidad Cubana. Francisco Oller y Cestero fue el primer puertorriqueño que estudió pintura en Europa, incluyendo academias y talleres, tanto españoles como franceses. De regreso a la isla, fundó academias de dibujo sin costo alguno. Oller completó la pintura El Velorio en 1893, un óleo de gran formato que mide 8 pies 10 pulgadas de alto por 13 pies de ancho, y es aclamada como una de sus obras más trascendentales. La obra presenta una escena del velorio de un niño pequeño, llevándose a cabo a la usanza de la religiosidad popular. El tema es usado como pretexto por el pintor para llamar la atención sobre las circunstancias sociales, económicas y culturales del Puerto Rico del siglo XIX. Un personaje afrodescendiente, ubicado en un lugar central del cuadro, representa a un esclavo liberto. La inclusión de esta figura, asumiendo un gesto y actitud que contrastan con el desorden que les rodea, es un elogio del artista a la conciencia del negro en una sociedad marcada por el discrimen. Auge azucarero en el siglo XIX. La caña de azúcar fue traída a América por el almirante Cristóbal Colón en su segundo viaje en 1493. Desde el siglo XVI, España promovió su cultivo y la elaboración del dulce para exportación. Sin embargo, a mediados del siglo XVII, la primera fase de la industria azucarera colapsó debido a las prácticas monopolistas en Sevilla que limitaron las exportaciones de Puerto Rico para proteger su producción. Hacia finales del siglo XVIII, se dio paso al desarrollo de una agricultura comercial especializada en el café y el azúcar. La caña de azúcar acaparó muchas tierras que antes ocupaba el campesino agregado con su tala de diversidad de frutos, quedando éste a expensas de un jornal mísero. Ya para inicios del siglo XIX, el café superaba a los demás cultivos. Después de 1820 y hasta el final del siglo, reinó el azúcar nuevamente. En todo el archipiélago puertorriqueño se sembró caña de azúcar. Sin embargo, los llanos costeros fueron el terreno más acaparado por hacendados locales o por los grandes consorcios estadounidenses en el contexto del siglo XX. Hubo regiones con mayor producción y viabilidad de exportación por tener acceso a un puerto marítimo cercano como lo fue Ponce. A mediados del siglo XIX, la caña de azúcar vio reducido su precio en el mercado internacional. Una creciente industria, el azúcar de remolacha, representó una competencia imprevista. Esto llevó a transformar el sistema de producción de la hacienda al de la central hacia el último tercio del siglo. La centralización de las operaciones de elaboración del azúcar significó inversiones extraordinarias en la tecnología moderna capaz de procesar con rapidez y calidad las cañas cultivadas en cientos de cuerdas por antiguos hacendados que pasaron a llamarse colonos. Por el camino de la autonomía. Desde principios del siglo XIX, cuando Puerto Rico tuvo la primera representación oficial en las Cortes españolas, comenzaron a manifestarse las tres tendencias fundamentales que definen la política puertorriqueña hasta el presente: la conservadora o seguidora de los preceptos de la metrópoli dominante,
la liberal reformista, que buscaba cambios bajo el control de España, y la independentista, que reclamaba al país dominante el control de su soberanía nacional. Entre las décadas de 1870 y 1880, el ideal de autonomismo fue tomando fuerza bajo el liderato de Román Valdoriotti de Castro. Este ideal aspiraba a un poder mayor al que ofrecían las reformas. El Partido Autonomista Puertorriqueño fue la tercera organización política desarrollada en el país y surgió en el Teatro La Perla de Ponce, en una asamblea de reorganización del Partido Liberal Reformista en marzo de 1887. Luego de aquella asamblea, hubo una campaña de persecución contra autonomistas e independentistas. Se les acusó de conspiración contra el gobierno español y los comerciantes peninsulares. Muchos líderes, incluyendo Valdoriotti de Castro, fueron apresados y llevados a los calabozos en El Morro. Allí hubo incluso ejecuciones y la situación no mejoró hasta que fue removido el gobernador Romualdo Palacio a principios de noviembre de 1887. Su forma de represión se conoció como el componte, la cual consistió en torturar a palos y a garrotazos a los presos hasta obtener de ellos la declaración o revelación que se buscaba. Cuando Valdoriotti murió en septiembre de 1889, los debates por el liderato se multiplicaron en el Partido Autonomista. Eran los inicios del periodista Luis Muñoz Rivera y del doctor José Celso Barbosa como líderes políticos. Entre 1891 y 1897, ambos líderes representaron los dos cauces de acción de aquel partido. Muñoz Rivera propició un pacto con Práxedes Mateo Sagasta, líder del Partido Liberal Fusionista Español, para que apoyara una constitución autonómica para la isla cuando éste llegara al poder. Barbosa, en cambio, encabezó al grupo que estaba en contra de esa unión. En octubre de 1897, Sagasta asumió la presidencia del Consejo de Ministros de España y el 25 de noviembre se decretó la Carta Autonómica, sin que ningún puertorriqueño participara en su redacción. La invasión estadounidense. La implementación del gobierno autonómico se retrasó. Mientras tanto, el 15 de febrero de 1898, explotó el buque estadounidense Maine en la bahía de La Habana, Cuba. Estados Unidos aprovechó el controversial suceso para declarar la guerra a España el 25 de abril de 1898, iniciando así la Guerra Hispanoamericana. El 12 de mayo, una flota de 7 naves de guerra de Estados Unidos, al mando del almirante William T. Sampson, bombardeó la ciudad de San Juan como parte de su ofensiva, causando destrucción de edificios públicos, tiendas, iglesias y residencias. Meses antes del bombardeo, el 27 de marzo, se habían llevado a cabo las elecciones para constituir formalmente el Gabinete Autonómico en Puerto Rico. Sin embargo, no fue hasta el 17 de julio de 1898 que Luis Muñoz Rivera tomó posesión y ocupó el principal cargo, siendo el secretario de Gobernación, Gracia y Justicia. El gobierno autonómico funcionó por 9 días solamente, pues las tropas estadounidenses desembarcaron por Guánica el 25 de julio de 1898, tomando posesión del territorio. La defensa de Puerto Rico ante la invasión estuvo a cargo del Batallón Cazadores de la Patria y de una serie de voluntarios españoles y puertorriqueños
organizados en distintos pueblos. El 27 de julio, las tropas ocuparon Ponce. Al día siguiente, el general Nelson A. Miles leyó su proclama a los habitantes de Puerto Rico en esa ciudad, donde ratificó los objetivos de la Nación del Norte. El 13 de agosto de 1898 se firmó un protocolo entre Estados Unidos y España que puso fin a las acciones militares. El 18 de octubre de ese año se izó oficialmente la bandera estadounidense en Puerto Rico. España, vencida, cedió sus antiguas posesiones, Puerto Rico, Cuba, Guam y Filipinas, como indemnización de guerra, mediante el Tratado de París, firmado el 10 de diciembre de 1898. El Senado de los Estados Unidos ratificó el tratado el 6 de febrero de 1899. Fueron variadas las reacciones de los puertorriqueños frente a la invasión estadounidense. Hubo poblados que recibieron a los soldados con vítores y guirnaldas en los balcones. Estos simpatizantes veían los principios de libertad, democracia, progreso y modernidad que Estados Unidos representaba como un gran atractivo y una oportunidad de cambio ante 4 siglos de despotismo español. Por otro lado, hubo sectores que no compartían ese sentir y mostraron resistencia. Continuará.